Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2 y continuando con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 7 donde vamos a titular Corriente, Resistencia y Circuitos, obviamente en la parte eléctrica. Bien, vamos a definir antes el concepto de corriente eléctrica. ¿Qué es una corriente eléctrica? Indico que es el flujo de electrones o cargas que circula por un conductor. Por ejemplo, si esta es una carga A, está un potencial B de A, y esta es una carga B, está un potencial, en este caso B de B. Ahora, si el potencial de esta carga es mayor que esta otra, y si acá conectamos mediante un conductor, entonces va a haber un flujo de cargas. O sea, va a pasar carga del lado de mayor potencial al lado de menor potencial. Entonces, la corriente eléctrica se define con una letra I, generalmente minúscula, es igual a la carga sobre el tiempo. Las unidades que en este caso se utiliza es de que la carga sabemos que está en coulomb, el tiempo está en segundo, y la relación de coulomb sobre segundo es el amperio. Ahora bien, también al referirnos a la densidad de corriente, vamos a indicar que está definido en este caso con la letra J mayúscula. Esto es igual a la corriente que circula por este conductor y dividido entre el área. Esta área, por si acaso, es el área de la sección transversal del conductor. Las unidades que se toman en cuenta en este caso es amperio sobre metro cuadrado, puesto que estamos hablando de corriente sobre área. Ahora bien, también por otro lado definimos resistencia y resistividad. ¿Qué es resistencia? Por ejemplo, si por un conductor está circulando una corriente eléctrica, este es un conductor, ¿no? Donde entre sus potenciales está actuando, o más bien entre sus extremos, está actuando un potencial eléctrico, y eso ocasiona de que pueda circular corriente del lado de mayor potencial al lado de menor potencial, ¿no? Definimos como la corriente circulando por este conductor. Ahora, ¿cómo se define la resistencia? La resistencia se define nada más que como la relación del potencial eléctrico que está actuando sobre este conductor dividido entre la corriente. Ahora, ¿cuál es la unidad en la cual se expresa esta resistencia? Si estamos indicando que es potencial eléctrico sobre corriente, las unidades van a ser voltios sobre amperio, ¿verdad? Y la relación de voltios sobre amperio da directamente el ohmio, la cual se simboliza realmente de esta forma, ¿no? Con este símbolo del alfabeto griego. Ahora, de esta misma relación vamos a despejar el potencial eléctrico. Por lo tanto, el potencial eléctrico va a ser igual a la corriente eléctrica multiplicado por las resistencias. Entonces, esta formulita es más conocido como la ley de Ohm, ¿no es cierto? En la parte de electrodinámica. Ahora, por otro lado, el símbolo que vamos a utilizar acá para la resistencia, expresamos de esta manera, este es un conductor, y entre estos potenciales de A y B, entre los puntos más bien de A y B, está con un potencial eléctrico, y la corriente está circulando del lado de mayor potencial al lado de menor potencial. Ahora, ¿cómo entendemos de que circula la corriente, en este caso, del lado izquierdo al lado derecho? Por ejemplo, imagínense que acá tuviéramos una pila, una pequeña pila, ¿no es cierto? Entonces, de la pila, si conectamos con un conductor, entonces este lado es el positivo o el polo positivo, este va a ser el polo negativo. Pensemos que en una pila, ¿no es cierto?, una batería, la corriente va a circular siempre del lado positivo al lado negativo, ¿no? Y la resistencia, seguramente ustedes han visto en algunos circuitos eléctricos, se simboliza nada más que de esta forma, una forma de zigzag, ¿no es cierto? Indica en este caso la resistencia. Ahora bien, ¿qué es la resistividad? La resistividad en este caso está simbolizado con este símbolo precisamente de Rho, y indicamos es característica del material,
¿no es cierto? Esta resistividad, fíjense, ya está tabulada, ¿no? Ya está en tablas. Y también va a depender del material en sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cobre tiene una resistividad diferente que al del hierro, por ejemplo, ¿no? Esos valores ya se han hallado en laboratorio. Ustedes van a ver en muchos libros que ya están tabulados, ¿no? Ahora, su unidad de resistividad es ohmio por metro, ¿no es cierto? Ahora, la relación entre resistencia y resistividad es, fíjense, la resistencia está definida como igual a la resistividad multiplicado por la longitud del cable y dividido entre el área de la sección transversal. Entonces acá hago notar de que L es la longitud del conductor y esta A es el área de la sección precisamente transversal, ¿no? Bien, para ir aclarando estos conceptos, vamos a analizar este ejemplo, donde acá indico se tiene dos conductores soldados, ¿no? Es decir, están unidos, ¿no? Donde acá se tiene el material cobre que está soldado o unido, como ustedes quieran, con el material aluminio. En este caso, el cobre tiene una longitud de 1 metro, vamos a tener en cuenta, y el aluminio tiene una longitud de 0,5 metros, o sea, 50 centímetros. Los datos que tenemos es de que se va a conocer el área de esta sección transversal. Y esta área vamos a indicar que es 10 milímetros cuadrados. Además de tablas, va a ser posible hallar estas resistividades. Por ejemplo, la resistividad del cobre es 1.7 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. La resistividad del aluminio es 2,8 por 10 también a la menos 8 en unidades también de ohmio por metro. Ahora bien, la pregunta que acá nos planteamos es hallar la resistencia total. Si este es un conductor, ¿no es cierto? Entonces, si está soldado o unido de esta manera, ¿cómo podemos hallar su resistencia total? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo procedemos? A ver, vamos a ir analizando precisamente la fórmula de la resistencia en función de la resistividad y también de la longitud y del área, ¿verdad? A ver, entonces acá indico, haciendo ya la solución de este ejemplo. A ver, en primera instancia, voy a tomar en cuenta lo siguiente. La resistencia que nos pide que calculemos va a ser igual a la resistencia, en este caso, indico del cobre más la resistencia del aluminio, ¿no? En este caso indicamos el aluminio. Ahora, aplicando la fórmula que hemos tomado en cuenta, es decir, esta formulita, ¿no es cierto? Entonces, esta resistencia que buscamos va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, en este caso, a la resistencia del cobre, pero en vez de la resistencia del cobre vamos a copiar esa formulita donde acabamos de tener resistividad del cobre multiplicado, en este caso, por la L1 dividido entre el área, ¿no? Más, ahora tomamos en cuenta la resistencia del aluminio. Y según la fórmula va a estar dada por la resistividad del aluminio y multiplicada en este caso por la longitud L2 del aluminio, pero dividido entre la misma área. ¿No es cierto? Pero también para uniformar unidades, si bien el área en este caso está en milímetro cuadrado, estamos indicando que es 10 milímetros cuadrados, tenemos que llevar este dato a metro cuadrado, ¿no? Entonces, 10 milímetros cuadrados, si hacemos un factor de conversión, fácilmente vamos a llegar a la conclusión, ¿no es cierto?, de que es 10 elevado a la menos 5 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, esta área es igual para los dos conductores, ¿no? Tiene la misma área. Ahora sí, ya podemos ir desplazando datos donde, en este caso, decimos entonces, esta resistencia va a ser igual a ¿qué? A la resistividad del cobre. Pero como es un dato,
copiamos el 1.7 por 10 a la menos 8, por 10 a la menos 8, está en unidades de ohmio por metro, multiplico por la longitud L1, pero L1 en este caso del cobre es 1 metro, y divido entre el área, pero esa área sabemos que es 10 a la menos 5 metro cuadrado. Y vamos a sumar también con la resistencia del aluminio. La resistencia del aluminio, copiamos el valor que está en los datos, 2.8, indicamos 2.8 más bien, por 10 a la menos 8, está igual en ohmio por metro. Y también vamos a multiplicar en este caso por la distancia, ¿no? Esta distancia, hablamos del cobre, es 0,5 metros. Y también vamos a dividir entre el área, que es el mismo 10 elevado a la menos 5 metro cuadrado. De esa manera vamos a ir realizando operaciones. Y hacer toda esta operación de acá, en este primer término, el resultado al cual llegamos es 1.7 por 10 elevado a la menos 3. Estamos hablando en ohmios, ¿no? Ustedes traen entonces esta operación, ¿no? 1.7 por 10 a la menos 8, dividido entre 10 a la menos 5. Además notamos que las unidades, en este caso, metro cuadrado simplifica con metro y metro. Y el resultado va a estar directamente en ohmios, ¿verdad? ¿No es cierto? De igual manera, haciendo esta operación de este otro término, llegamos a la conclusión, ¿no? Va a ser igual también a 2.8, no, esta vez ya dividido por 0,5, ¿no? Este resultado que sale es 1.4 por 10 elevado a la menos 3, también en ohmios. Entonces, de esta forma podemos calcular ya el valor de esta resistencia, ¿no es cierto? Y notamos de que nos va a dar 3,1 por 10 elevado a la menos 3, pero hablando en ohmios, ¿no es cierto? Pero también este valor va a ser lo mismo, decir 3.1, 10 a la menos 3, sabemos que, bueno, es sinónimo de mili, ¿verdad? Pues, ¿qué tal si colocamos acá mili, indicamos miliohmios? ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, la resistencia total que tiene este cable es 3.1, en este caso, miliohmios. De esa forma aclaramos el uso de esta fórmula para resistencia. Pero para que se entienda mucho mejor todavía, vamos a realizar un ejemplo más, aplicando esta fórmula, de la siguiente forma. Entonces, indico, en el conductor de acero, indico mostrado, ¿no? Bueno, voy a dibujar en este otro lado este conductor precisamente, de la siguiente forma. También vamos a colocar los datos respectivos. Entonces, indico este conductor, o lo dibujo más bien de la siguiente forma. Bueno, algo así, ¿no es cierto? El conductor, acá está su área transversal. Bueno, indicamos acá área. Ahora vamos a tomar en cuenta de que entre estos terminales actúa un potencial eléctrico, llamamos en este caso P. Pero además también vamos a tomar en cuenta de que la longitud de este cable, llamaremos en este caso L, es conocida, ¿no es cierto?
Ahora, con los siguientes datos. Colocamos acá los datos con los cuales vamos a analizar este ejemplo. Se va a conocer en primera instancia el dato del potencial eléctrico. Se va a conocer la longitud L, en este caso del cable, va a ser dato. También se va a conocer el radio de la sección transversal, acá coloco radio, ¿no es cierto? Es decir, esta distancia, ¿no? Esta distancia del centro hasta acá, ¿no es cierto? Este es radio, ¿verdad? ¿No? Va a ser conocido ese radio. También va a ser conocido, en este caso, tablas, fácilmente podemos hallar, la resistividad, en este caso, dijimos del material acero, ¿no es cierto? Nosotros buscamos tablas. A ver, con los siguientes datos. Vamos a tomar en cuenta de que el potencial eléctrico, en este caso, es de 12 voltios, indicamos 12 voltios. Esta longitud del cable vamos a asumir que sea, por ejemplo, 40 metros. Esta distancia del radio, en esta sección circular, vamos a asumir que sea, por ejemplo, a ver, 1.3 milímetros. Ahora, la resistividad del acero, el cual se puede hallar en tablas, ¿no es cierto? Y es igual, indico, a 1.8 por 10 elevado a la menos 8. Está en unidades de ohmio por metro. Está en ohmio por metro. Bien, la pregunta que nos planteamos en este caso, inicialmente, a ver, voy a representar, inicialmente es, a ver, inciso A. Indico hallar la resistencia. Hallar la resistencia. ¿No? Inciso B, calcular, indicamos la corriente. O sea, la corriente que pasa por el conductor. Bien, entonces haciendo la solución de este problema, en primer lugar vamos a hallar la resistencia, ¿no? Inciso A. O sea, vamos a aplicar la formulita de que la resistencia es igual a la resistividad, en este caso del acero, ¿no es cierto? La longitud de este cable dividido, en este caso, entre su área. Bien, en este caso tenemos ya la resistividad del acero, es un dato que nos da el problema. La longitud L del cable también es un dato que nos da el problema. Lo que tenemos que hallar en este caso es el área, ¿no? Entonces indicamos hallando el área para ya directamente reemplazar. ¿Cómo hallamos el área? Fíjense, esta área podemos hallar aplicando la formulita que se utiliza para hallar el área, en este caso, de una circunferencia, ¿no es cierto? Ustedes recordarán de que esta formulita es el pi de radio al cuadrado, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya se puede utilizar esta formulita donde colocamos, en este caso, pi. Este radio R ya es un dato, nos indica que es 1.3 milímetros, pero tenemos que llevar a metros, ¿no? Para llevar a metros es como dividir entre 1000, ustedes me dicen, está correcto, sale 0,013 metros, pero elevado al cuadrado. ¿Está correcto? Escribir así. Bien, entonces, haciendo esta operación, el resultado al cual llegamos es 5.31 por 10 elevado a la menos 6, hablando en metro al cuadrado. Pero ustedes también pueden ir haciendo esta operación y tienen una calculadora cerca, pueden ir comprobando este valor que hemos obtenido, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, reemplazando en la formulita que ya tenemos, ¿no es cierto? Decimos entonces, por lo tanto, es decir, en esta formulita, esta resistencia que buscamos va a ser igual
a resistividad del acero, pero está dado con el valor de 1.8 por 10 elevado a la menos 8, ohmio por metro. La longitud del cable hemos indicado que es 40 metros, ¿verdad? Y dividido entre el área. Y esta área que acabamos de calcular es 5.31 por 10 elevado a la menos 6, pero hablando en metro cuadrado. Y de esta forma ya se puede calcular esta resistencia, el cual va a estar dada en unidades de ohmios. ¿Pueden calcular, por favor, cuánto sale? Calculamos ese valor de la resistencia. De esa manera respondemos a la primera pregunta. Sí, que sale 135.59 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. En ohmios, ¿verdad? Pero ese valor también sería lo mismo, si es que ustedes están de acuerdo, ¿no es cierto? 0,135 ohmios es lo mismo. 0,135 ohmios. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Pueden ir comprobando. Bien, respondiendo al inciso B. Una vez conocida esta resistencia, nos pide que calculemos ahora la corriente que circula por este conductor, ¿no? Por ejemplo, si este lado es positivo, este lado es negativo, ¿no es cierto? Asumiendo que es una batería, entonces la corriente va a fluir en este sentido, ¿verdad? Va a fluir de esta forma, ¿no? Entonces, para ello vamos a tomar en cuenta la ley de Ohm, ¿no es cierto? Especificamos de la ley, decimos de Ohm, ¿no? Aplicamos la ley de Ohm, la cual indica de que el potencial eléctrico es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Entonces, si de esta relación despejamos la corriente, va a ser igual al potencial eléctrico dividido entre la resistencia. Entonces, por lo tanto, como ya se conoce la resistencia y también el potencial eléctrico es dato, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar datos. Acá tengo 12 voltios dividido entre la resistencia que hemos obtenido de 0,135 ohmios. Entonces, hacemos o realizamos esta operación y vamos a conocer ya el cociente, ¿no? Ustedes también pueden ir comprobando. Este valor da 88,88, pero ya en amperios, ¿verdad? Porque la corriente eléctrica se mide en amperios. ¿De acuerdo? Entonces, es la forma de poder analizar este ejemplo aplicando la fórmula de la resistencia. Bien, hablando de resistencia, también vamos a tomar en cuenta sus formas de conexión de resistencia, ¿no es cierto? Entonces, acá coloco como subtítulo resistencias en serie. Resistencias indico en serie, ¿no? A ver, vamos a tomar en cuenta tres resistencias que están conectadas en serie. Bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Bueno, de esta manera, donde acá están los terminales, precisamente, terminal A, acá el terminal B, ¿no? Esta es la resistencia, indicamos R1, esta resistencia R2, esta resistencia, en este caso R3. Ahora, entre estos terminales tomamos en cuenta un potencial eléctrico, vamos a indicar en este caso B. Ahora, este potencial eléctrico B, ¿no es cierto?, se distribuye en cada una de estas resistencias, es decir, parte de este potencial eléctrico se transmite acá, vamos a tomar en cuenta B1, en la R2 también acá tomamos B2, en la R3 también acá tomamos en este caso B3. Ahora, una relación que se utiliza con mucha frecuencia, ¿no es cierto?,
en este caso, es de que el potencial eléctrico, fíjense, este potencial eléctrico es igual a la suma de todos estos potenciales que cae, digamos así, en cada resistencia. Es decir, acá vamos a tener el V1 más el V2 más, en este caso, el V3, ¿no? Por otro lado, también la resistencia equivalente, acá coloco R equivalente. ¿Qué es igual a R equivalente cuando están conectados en serie? Simplemente es la suma, ¿no? Es decir, sumar en este caso R1 más el R2 más el R3. ¿No es cierto? Si aquí hubiera resistencia R4, R5, R6, igual sumamos todas esas resistencias. Ahora bien, otra forma de conectar resistencias es en paralelo, ¿no? Decimos resistencias en paralelo. Entonces, al conectar resistencias en paralelo, bueno, en este caso vamos a tomar en cuenta, acá es un terminal, de esta forma, ¿no? Acá una resistencia, bueno, acá otra resistencia, y acá vamos a tomar en cuenta también otra resistencia. O sea, conectamos tres resistencias en paralelo, ¿no? Imagínense, esta conexión es en paralelo, ¿no? Esto es en serie. ¿No es cierto? También entre los terminales, en este caso A y B, vamos a tomar en cuenta que si tienen un potencial eléctrico, en este caso llamamos directamente B. Ahora, si esta resistencia R1, esta es la R, y esta es la R2, ¿verdad? Esta es la R2 y esta es la R, en este caso, ¿no es cierto? Además, considerando la polaridad de que cita es una batería, acá el punto A vamos a considerar que es positivo, el punto B consideramos que es negativo. Entonces, obviamente, la corriente va a circular del lado positivo o negativo, ¿verdad? Es decir, va a salir de este lado la corriente, indico acá una corriente I, y esta corriente I, fíjense, cuando llega a este nudo, una parte va a pasar por esta resistencia, otra parte pasa por esta resistencia, y otra parte también pasa por esta otra resistencia, ¿no? Pues, por lo tanto, las corrientes que pasan por estas resistencias, por ejemplo, esta va a ser la corriente I1, esta va a ser la I2, y esta va a ser, por ejemplo, la I3. ¿No es cierto? Entonces hace notar de que, fíjense, tomando en cuenta las corrientes, esta corriente I, digamos, es igual a la I1 más la I2 y más, en este caso, la I3. Otra cosa que hay que tomar en cuenta de que este potencial eléctrico actúa por igual en cada una de estas resistencias, es decir, es como si este voltaje B también se transmitiera acá, se transmite acá y también se transmite acá. ¿No es cierto? Hablando de estas resistencias conectadas de esa forma. Ahora bien, pero ¿cuál es la formulita para calcular la resistencia equivalente? Existe una fórmula que también fácilmente se la puede deducir y en los apuntes que les he enviado está detalladamente explicado la deducción de esta fórmula, de la resistencia equivalente. Entonces, que no sea alguna sola resistencia, la formulita que se considera es de que la R equivalente es igual a 1, acá la 1 R1 más la 1 R2 y más acá la 1 R3. Esta es la fórmula que se utiliza, lo repito, para hallar la resistencia equivalente cuando están conectadas precisamente en paralelo. ¿De acuerdo? Bien, ahora veamos un ejemplo para ir aclarando el uso de estas fórmulas. Ahora voy a plantear un ejemplo de la forma, bueno, acá indico en la figura. Bueno, acá voy a tomar en cuenta inicialmente una resistencia. Acá voy a tomar en cuenta dos resistencias, ¿no? Tres colocaremos. De esta forma, otro de esta forma y también de esta forma, ¿no?
Y luego a continuación acá coloco dos resistencias. También de esta forma. ¿Es cierto? Y a continuación voy a colocar más resistencias. Por ejemplo, indico de esta forma. A ver, acá voy a definir de esta manera, ¿no? Acá coloco una resistencia. Bueno, acá también coloco una otra resistencia. Y también de esta forma voy a colocar esta otra resistencia. Y luego acá, este es un terminal y este es un terminal. ¿Sí? Ahora bien, entre estos terminales, tomando en cuenta que es el terminal A, este es el terminal B, ¿no es cierto? Queremos hallar la resistencia equivalente precisamente entre estos terminales, es decir, queremos hallar en este caso la R equivalente. Vamos a hallar la R equivalente, pero antes vamos a tomar en cuenta de que esta es la resistencia R1, esta es la R2, esta es la R3, esta es la R4, bueno, esta es la R5, esta es la R6, esta es la R7, esta es la R8 y esta es la R9. Bueno, la R9. ¿Sí? Ahora, en los datos que vamos a tomar en cuenta, se va a conocer los valores de R1, de R2, también acá de R3, se va a conocer qué valor tiene. También acá se va a conocer de la R4, de la R5, de la R6, ¿no? Pero también vamos a conocer los valores de las resistencias. Acá indico R7, R8 y R9, ¿no? Entonces, para hacer más rápido este problema, vamos a colocar en orden correlativo como está. Por ejemplo, R1 va a tener el valor de 1 ohm, ¿no? R2, 2 ohmios, R3 de 3 ohmios, R4, por ejemplo, bueno, vamos a tener en cuenta 4 ohmios, ¿verdad? De R5 vamos a tomar 5 ohmios, de R6, 6 ohmios, de R7 tomamos 7 ohmios, de R8, bueno, también 8 ohmios, y de R9 vamos a tomar en cuenta 9 ohmios. Ahora bien, la pregunta que nos planteamos es hallar la resistencia equivalente entre los terminales A y B. ¿Cómo hallamos esa resistencia equivalente? A ver, vamos a ir entonces analizando paso por paso este problema, ¿no? Pero la pregunta es hallar la R equivalente, ¿no? Obviamente entre estos puntos que estamos mostrando en la figura. Entonces, al hacer la solución, en este caso, lo primero que vamos a tomar en cuenta es aquellas conexiones en paralelo. Ustedes notarán de que R2, R3 y R4 están en paralelo. Entonces acá indico R2, R3, R4 en paralelo. ¿Verdad? Entonces, como ya conocemos la formulita, acá está la formulita, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo tomamos en cuenta estas resistencias en la fórmula? Entonces, para hallar esta primera resistencia, pero que resulta de esta primera operación, vamos a llamar, por ejemplo, a ver, Rx. ¿Qué es Rx? Rx es igual a la relación de 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y más el 1 sobre el R4. Ahora bien, Rx, reemplazando datos, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Acá 1 dividido entre 2 ohmios, más 1 dividido entre 3 ohmios, y más 1 dividido entre 4 ohmios. ¿Cuánto da ese valor? El resultado lo tiene que dar también en ohmios. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dará ese
resultado. Vayan haciendo ustedes también. No sé si están de acuerdo conmigo. 0,92 ohms. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ya. De igual manera, entonces, procedemos con estas dos resistencias, R5 y R6, que están en paralelo. ¿No es cierto? Hasta que indicamos R5 y R6, decimos en paralelo. En paralelo. ¿Verdad? Entonces vamos a tomar en cuenta una resistencia Y, indicaremos. ¿Sí? Y esta resistencia Y va a ser igual, en este caso, aplicando esta una formulita, ¿no es cierto? Esta va a ser igual a 1 sobre R5 más 1 sobre el R6, ¿no? Total, nuestra operación, fíjense, sería lo mismo decir resistencia 5 por resistencia 6 dividido entre resistencia 5 más resistencia 6. Es lo mismo, ¿verdad? Ustedes también pueden ir haciendo todas sus matemáticas y para llegar a ese valor. Ahora sí, R5, estamos hablando de 5 ohmios. Multiplicamos por R6, 6 ohmios. Y dividimos entre R5, 5 ohmios. Y vamos a sumar en este caso más 6 ohmios. ¿No? Y de esta forma vamos a obtener esta otra resistencia. ¿No es cierto? Entonces, si están de acuerdo conmigo, el resultado es 2,72 ohmios. ¿Es correcto? Ahora bien, de igual manera, tomando en cuenta esta otra conexión de acá. Ahora, ¿cómo será esta otra conexión de acá? Fíjense, R7, R8 y R9. ¿Estarán también en paralelo? ¿Qué dicen ustedes? Porque tenemos que hacer otra operación auxiliar. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Fíjense, acá no hay problema, ¿no? Estos puntos de acá, este punto de acá, de esta resistencia de 8 y este otro de acá, fácilmente se pueden mover, ¿no? Es decir, de acá hasta acá podemos mover, ¿no es cierto? Desde acá. Este punto lo podemos hacer fácilmente acá y este punto lo hacemos fácilmente acá. Eso significa de que estas tres resistencias están también en paralelo. O sea, tenemos tres resistencias en paralelo. Y la operación que vamos a realizar va a ser en forma similar al que hemos hecho acá, en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo de esa forma, ¿qué resulta? Bien, jóvenes, se nos va acabando el tiempo. Vamos a continuar luego de 10 minutos, ¿verdad? 15 minutos, ¿ya? Vamos a terminar sobre este problema. Es un descanso, jóvenes, de 15 minutos.